bicho! Mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Programa más de humanos y otros bichos. Este es un espacio virtual dedicado a la divulgación científica producido para ustedes por el Instituto de Investigación en Zoonosis, CIS, de la Universidad Central del Ecuador. Hoy dedicaremos este programa a contarles lo que ha significado este año de pandemia en general para todos en datos y también con nuestras vivencias personales. Esperamos también que compartan las suyas. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos, queridos internautas, a un nuevo programa de humanos y otros bichos. Hoy les acompañaremos Franklin Vaca. Sandra Enríquez. Alfonso Molina. Jimena Pérez y, por supuesto, todos quienes hacen posible este programa. No se lo pierdan de principio a fin. Bienvenidos a todos y todas a esta nueva entrega este viernes en De Humanos y Otros Bichos. Estén pendientes que ahora les vamos a contar cómo ha sido nuestro año de pandemia. Así que pilas. Buenos días, internautas, y bienvenidos. Disfruta del programa y muchas gracias por escucharnos. En Quito y en todo el Ecuador el invierno está pegando fuerte, pues llueve mucho y hace bastante frío. Pero aquí estamos con todo el ánimo y la alegría para entregarles este programa. Acompáñennos hasta el final porque les tenemos interesantes segmentos. Bienvenidos. Como siempre, iniciamos con los titulares. Por supuesto, hoy, en primer lugar, empezamos con un segmento Mundo Ficción. Sandra Enríquez nos contará el cuento El Centinela de Arthur Clarke. Continuamos con el segmento central del programa de hoy, al que llamamos Vivencias en Pandemia un año después, donde analizaremos desde una perspectiva personal la producción de Humanos y Otros Bichos en este año de pandemia. Y finalmente, Elizabeth Minda nos trae un segmento nuevo llamado Cuentos de Buenas Niñas Cuentos para Niñas Rebeldes, en el cual nos contará un relato inspirador de una mujer que hizo historia. Qué bonito, Elizabeth, esperamos ya tu segmento. Y, por supuesto, y para terminar, no podía faltar la bicho pregunta de hoy. Está súper fácil, así que no tienen excusa para no contestar. Esta les puse facilita para que comenten. Desde el primer comentario ya debe ser la respuesta correcta. ¿Están listos? Estás en una sala a oscuras. Tienes una vela, una estufa de leña y una lámpara de gas. Solo tienes una cerilla, una sola cerilla. ¿Qué es lo que enciendes primero? Por si no escucharon bien, te la repito nuevamente. Estás en una sala a oscuras, sin luz. Tienes una vela, tienes una estufa de leña, tienes una lámpara de gas y redes sociales. Internautas, nos gustaría saber qué temas les interesan, por lo que pueden dejarnos sus opiniones, sugerencias y comentarios
En nuestro correo de siempre, humanosyOtrosBichos@gmail.com, humanosyOtrosBichos@gmail.com, o pueden interactuar con nosotros ahora o en cualquier momento a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con nuestro hashtag BichosCIS. BichosCIS todo seguido, CIS, S-I-Z. Además, en nuestro canal de YouTube, llamado como nuestro programa de Humanos y Otros Bichos, podrán encontrar la mayoría de programas, así que si se perdieron alguno, pueden verlo ahí en cualquier momento. Es muy interesante cómo ha crecido también el número de visualizaciones de nuestro programa en el canal de YouTube. Y no se olviden, además de escuchar los podcasts que estamos haciendo todos los días miércoles con temas variados e interesantes, y que pueden escucharlos en Spotify o en iVoox, y son publicados a través de nuestras redes sociales. Elizabeth Minda hace un trabajo espectacular con la edición de esos podcasts y siempre están los miércoles en nuestras redes sociales, así que escuchen. Y como siempre, saludamos calurosamente a todas y todos quienes escuchan cada uno de nuestros programas, desde cualquier lugar del mundo. Y muchas gracias a Inés Pérez, a Verónica Espinosa, Miguel Ibáñez, Luis Mena y Noé Morales, quienes interactúan con el programa dejando sus likes. También queremos enviar un fuerte abrazo a nuestra amiga Vanessa Herrera, quien está atravesando por un momento triste. Fuerza, Vane, que la vida continúa. Por el mes de la mujer, las sociedades de entomología de Ecuador y México, auspiciadas por la Federación Entomológica Latinoamericana, FELA, y el Instituto Nacional de Biodiversidad, INABIO, invitan al ciclo de conferencias Mujeres en la Entomología Latinoamericana, recuento de sus aportes científicos. Estas conferencias se dictarán del 1 al 31 de marzo y ustedes podrán mirarlas por todos los martes y jueves a través de las redes sociales del INABIO a partir de las 17 horas. No se las pierdan, están todos cordialmente invitados. Hasta ahora van muy bien esas conferencias. Iniciamos nuestro programa con el segmento Mundo Ficción. Sandrita, cuéntanos, ¿qué nos tienes para hoy? Sí, Eli, bienvenidos a su segmento Mundo Ficción, donde les contaré historias de un mundo lejano o quizás cercano. La historia que hoy les traigo se llama El Centinela, de Arthur Clarke. Arthur Clarke nació el 16 de diciembre de 1917 en Somerset, Minehead, Reino Unido. Fue un escritor y científico británico, quien no solo se dedicó al mundo de las letras, sino que también fue un inventor. Escribió numerosas obras de divulgación científica y de ciencia ficción, como la popular 2001 Odisea del Espacio. Desde muy pequeño, Clarke mostró su fascinación por la astronomía, afición que lo llevó a dibujar un mapa de la Luna con un telescopio casero. El Centinela es un cuento de Arthur Clarke, famoso por haber sido ampliado y modificado en la novela 2001, Una Odisea del Espacio, y en la película del mismo nombre. A continuación, les presento un pequeño resumen del cuento. La próxima vez que vean ustedes la luna brillar, alta en el sur, examinen atentamente el borde derecho y dejen resbalar la mirada a lo largo de la curva del disco. Allá donde serían las 2, si nuestro satélite fuera un reloj, observarán un minúsculo óvalo oscuro. Es una gran llanura rodeada de montañas, una de las más hermosas de la Luna, conocida con el nombre de Mare Crisium. Con casi 500 kilómetros de diámetro, rodeada por un anillo de magníficas montañas, no había sido explorada nunca hasta que nosotros penetramos en ella a finales del verano de 1996. Yo era el geólogo, jefe del grupo destinado a la exploración de la zona sur del mar. Habíamos recorrido 1,5 centenares de kilómetros en una semana, bordeando los contrafuertes de las montañas que dominaban la playa de lo que muchos millones de años atrás había sido un antiguo mar. A bordo del tractor vivíamos según el tiempo terrestre y a las 22 horas exactamente enviábamos el último mensaje por radio a la base y terminábamos nuestro trabajo.
Afuera, las rocas seguían ardiendo bajo un sol casi vertical. Para nosotros era de noche hasta que nos despertábamos de nuevo tras 8 horas de sueño. Entonces uno de nosotros preparaba el desayuno. Se oía un gran zumbido de afeitadoras eléctricas y alguien conectaba la radio que nos unía a la tierra. Era mi turno de preparar el desayuno en el ángulo de la cabina principal que servía como cocina. Nuestro conductor estaba ya afuera, embutido en su traje espacial, inspeccionando los vehículos oruga. Mi asistente, Luis Garnett, en la cabina de control, escribía algo relativo al trabajo del día anterior en el diario de a bordo. Como cualquier ama de casa terrestre, mientras esperaba a que las salchichas se cocinaran en la sartén, dejé que mi mirada vagase sobre las montañosas paredes que cercaban el horizonte por la parte sur, prolongándose hasta perderse de vista por el este y por el oeste. Parecía no estar a más de 3 kilómetros del tractor, pero sabía que la más próxima estaba a 30 kilómetros. Levanté los ojos hacia los picos que ningún hombre había escalado nunca. Iba a girarme, cuando mi mirada fue atraída por un destello metálico casi en la cima de uno de los grandes promontorios que avanzaba hacia el mar, 50 kilómetros al oeste. Era un punto de luz pequeñísimo, carente de dimensiones, como si una estrella hubiera sido arrancada del cielo por alguno de aquellos crueles picos, e imaginé que una roca excepcionalmente lisa captaba la luz del sol y me la reflejaba directamente a los ojos. Sentía la curiosidad de saber qué tipo de roca podía brillar allá arriba con tanta intensidad, de modo que subí a la torreta de observación y orienté nuestro telescopio hacia el oeste. Lo que vi fue suficiente para despertar mi interés. Los picos montañosos, claros y nítidos en mi campo de visión, parecían no estar a más de 800 metros de distancia, pero el objeto que reflejaba la luz del sol era aún demasiado pequeño para poder ser identificado. Sin embargo, aunque no pudiera distinguirlo claramente, sí podía darme cuenta de que estaba provisto de una cierta simetría y la base sobre la que se hallaba parecía extrañamente plana. Estuve observando durante un buen rato aquel brillante enigma, aguzando mi vista en el espacio, hasta que un olor a quemado proveniente de la cocina me informó que las salchichas del desayuno habían hecho un viaje de casi 400,000 kilómetros para nada. El anterior texto fue un extracto del cuento El Centinela, que en resumen trata acerca del descubrimiento de un artefacto en la Luna dejada hace eones por antiguos alienígenas. El objeto está hecho de un mineral pulido y de forma piramidal y rodeado por un campo de fuerza esférico. El narrador, en primera persona, especula en un momento dado que los forasteros misteriosos que dejaron esta estructura en la Luna pueden haber usado mecanismos que pertenecen a una tecnología que supera nuestros conocimientos, quizá una tecnología de fuerzas parafísicas. Durante milenios, el artefacto ha transmitido señales en el espacio profundo, pero deja de transmitirlas cuando los astronautas que lo descubren abren una brecha en el campo de fuerza. El narrador supone que este centinela apareció en la Luna como una señal de advertencia para la posible vida inteligente y que podría desarrollarse en la Tierra. Espero que les haya gustado la historia y vayan a leerla en su totalidad, porque es realmente fascinante. Hasta un próximo encuentro en su segmento Mundo Ficción. Iniciamos este segmento que le hemos llamado Vivencias en Pandemia un año después. ¿Cierto, Sandrita? Sí, Eli, pues justamente era algo que esta semana estábamos recordando, porque hace un año atrás empezó esta pandemia prácticamente en nuestro planeta y fue algo que cambió nuestras vidas. Recuerdo que la gente salió corriendo a los supermercados a comprar todo lo que podía y especialmente papel higiénico. No sé por qué ese fenómeno, pero era lo que más la gente compraba. Y pues fue algo que cambió nuestras vidas completamente. Se evidenciaron cambios en la parte ambiental, en la parte social, psicológica, profesional, económica,
todos los países del mundo. Quizás los más golpeados han sido los nuestros y los de América y los de África, pero creo que en general todos los países han sido golpeados. Entonces queremos contarles a ustedes en una conversación que vamos a tener entre todos los integrantes de Humanos y Otros Bichos sobre cómo ha sido este año de pandemia, ¿no? ¿Qué efectos ha tenido sobre nuestras vidas y qué datos podemos encontrar respecto a lo que ha pasado? Entonces, ¿con quién empezamos? Sí, Eli. Bastante difícil esta pandemia. Bueno, creo que hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero yo creo que algo de lo bueno que podemos rescatar es que como programa nos hemos reinventado, ¿no? Antes estábamos solo en nuestra cabina, claro está que extrañamos la cabina todavía. Nos hace falta ir a la cabina y estar ahí, compartir con los chicos de la radio universitaria también. Pero también hemos aprendido cosas como, por ejemplo, que ahorita salimos en Facebook todos los viernes. Entonces creo que esa reinvención del programa es algo muy bueno. ¿Qué nos dice Alfonso? Es cierto que antes estábamos solamente, entre comillas, en la cabina, ¿no? Y ahora nos hemos diversificado. Pero nos hace falta ese ambiente, ¿no? Esa atmósfera que se creaba en la cabina para interactuar primero entre nosotros y también con los internautas. Y eso definitivamente no es lo mismo en estas condiciones en las que estamos aislados cada uno en casa. Viéndolo desde el lado positivo, como decía Elizabeth, tiene sus ventajas también, toda esta nueva dinámica del teletrabajo. Y una de las primeras es que se evitan los desplazamientos. No vamos hacia los sitios de trabajo y este ahorro en el tiempo nos permite utilizar ese tiempo en otras cosas, ¿cierto? Eso que es una ventaja para nosotros en cuestión del tiempo, también es una ventaja para el medio ambiente, pues se ha reducido en todo el mundo el tráfico dramáticamente y eso también ha desencadenado en una importante rebaja de los índices de contaminación, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces hay cosas negativas que las vemos, como el no compartir la cabina, pero evitamos desplazamientos y esto tiene un impacto en el medio ambiente. Sin embargo, la falta de socialización también nos afecta porque somos seres sociales, aunque lo repitamos un montón de veces, puede sonar algo trillado, pero es así, somos seres sociales y el estar trabajando de manera, entre comillas, aislada, puede producir, de hecho, son síntomas médicos clásicos de ansiedad, síntomas depresivos, irritabilidad, etcétera, porque necesitamos compartir con otras personas los sentimientos, cualquiera que estos sean, que se generan en el espacio de trabajo, como los logros, los problemas y esa sensación de sentirse solo frente a esos problemas que se nos presentan en el trabajo y encontrarnos en nuestra casa sin los compañeros, como decía, puede crear estos sentimientos de ansiedad, de depresión, irritabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Elizabeth, ¿querías decir algo? Sí, solo complementar y decir que las reuniones que teníamos antes para planificación de los programas no son lo mismo. Cuando nos reuníamos en Tomoficina para hacer todas las planificaciones y ahora hacerlo a través del Zoom, creo que eso también sí nos hace falta. Es que ahí deberíamos contarles a nuestros internautas que cuando teníamos el programa presencial nos reuníamos una vez por semana en uno de las oficinas del CIS, que es la oficina de Sandrita y de Franklin, que es la oficina de entomología, por eso la entomo-oficina. Y ahí, claro, no solamente planificábamos el programa de la semana, los temas que íbamos a tratar, entrevistados, etcétera, sino también era un espacio de reflexión, por decirlo de una manera un poco formal, ¿no? Cada uno intercambiaba lo que le había pasado en el día, en la semana, las noticias que a veces nos abrumaban, que estaban lejos de la ciencia, pero que también nos afectan inevitablemente. Ese espacio, ese tipo de relaciones sociales, de interacciones, ya no las tenemos ahora porque no es tan sencillo conectarse al Zoom para tener ese espacio de, no sé, tal vez una media hora de socialización, de contarnos otras cosas que no tienen que ver estrictamente con el trabajo y que también nos, como mencionaba antes, nos sirven para estabilizarnos emocionalmente, saber que no estamos solos, que tenemos compañeros que nos pueden echar una mano si es que lo necesitamos. ¿Y qué dice Jime? ¿Qué opinas tú de este año? ¿Qué vivencias te ha traído este año de pandemia?
Realmente este año también nos enseñó las diferencias sociales que hubo. Pues no para todos fue lo mismo. Como era una frase que escuché, estábamos en el mismo mar, pero en diferente barco. Muchos ni siquiera estaban en barco, estaban en una tablita para poder sobrevivir. Mientras un pequeño porcentaje pudo mantener sus trabajos, leía que del 100% de trabajadores, más del 50% perdió sus trabajos en general. Y un empleo estable, porque a algunos les redujeron, por ejemplo, trabajaban igual, trabajo, pero les decían igual. Se quejaban, era la gente que vivía del diario. Pues ellos no tenían un trabajo fijo y te ponías a pensar cómo están haciendo para sobrevivir. Creo que fue una época realmente, el año anterior fue una época muy, muy complicada para todos en general, estén en la situación en la que estén, pues podían estar bien, pero su familia no, y también tenías llamados y sabías cómo estaban igual. Fue difícil bueno, nosotros regresamos, no exactamente desde el inicio de la pandemia, que regresamos desde el 4º mes prácticamente. También ese tiempo estuvimos un poco desaparecidos todos, no sabíamos mucho. Como dijo Alfonso, la Polos, y fue totalmente diferente. O simplemente a conversar. A veces estabas abrumado con lo que tenías que hacer y salías del pasillo y ya le veías a él y veías a Sandrita y ¿cómo está? No, hola. Siquiera 5 minutos conversabas, te distraías y ya regresabas a la computadora a seguir. En cambio ahora pues ya no tienes esa posibilidad, sino que tienes que estar atento, divagar un poco más, tal vez, escuchar música, pero no es lo mismo que la interacción social. Bueno, los que salimos ahorita, ya la pandemia también ya ha evolucionado en el país, en el mundo, ya no está totalmente parado el sector económico, por lo que ya están trabajando solamente el sector público es el único que se mantiene en teletrabajo, de ahí el resto ya están trabajando presencialmente, al menos la mitad de la semana por la circulación. Algunas empresas les han facilitado esto, que se lo vayan la mitad de la semana, y por supuesto el sector de educación, que continúa en teleeducación, que también creo que es un punto que se debe tratar después, y creo que Alfonso como docente nos puede contar su perspectiva de cómo ha sido un año en teleeducación. Eso sí es algo que creo que nunca me lo imaginé, que la universidad cerrara. Este fue un año en que dijimos, como decíamos un viernes, chao chicos, nos vemos el lunes, y todo se quedó ahí en la oficina y ese lunes no llegó. Para algunos todavía no llega, para otros no llegará, y pues nosotros esperamos que algún día llegue ese lunes en el que podamos volver todos, saludarnos de nuevo y con las mismas ganas de esta hora seguir adelante. Y Franklin, ¿cuál es tu perspectiva de este año que pasó? Bueno, Sandrita, ustedes lo han dicho casi todo durante el ciclo que estuvimos en la cuarentena obligatoria. Yo creo que la tierra descansó un poquito, las nubes de Quito con mucho menos smog, pero sería interesante ver artículos y leer sobre las mediciones, ¿no?, de las actividades humanas durante este tiempo, las mediciones de los impactos de las actividades humanas, cuánto smog bajó en Quito durante este periodo. Yo veía en el Facebook ciertas fotografías que ya por un mes que separaron las actividades humanas, ya regresaban los ciervos de los bosques a las ciudades, lobos por ahí. No creo mucho en esas fotografías, pero sí sería interesante tener datos científicos e investigaciones técnicas, ¿no?, que midan los impactos de las actividades antropogénicas durante la cuarentena. La teleeducación que dijo Jimena últimamente es muy interesante. También habría que hacer una evaluación de cuánto los estudiantes han aprendido mediante este nuevo sistema de teleeducación. Si es que ha mejorado, si es que sería factible hacerlo o no. Sabemos que hay ciertas carreras técnicas como medicina, por ejemplo, ingenierías por ahí que necesitan de laboratorios y necesitan de por sí estar presencialmente
en las aulas, en los laboratorios para lograr una educación de calidad. Entonces, la teleeducación creo que en ciertas carreras bajó la calidad, en otras debe ser posible, ¿no? Las carreras sociales, leyes, es posible estar en casa. Pero el principal factor, no sé si ustedes notaron, yo al menos me sentí durante este tiempo, me siento un poco agobiado de estar tanto tiempo ya en la casa, ¿no? Uno ya quiere salir, cambiar de, uno dice chévere, no sé, como decía Alfonso, nos evitamos el tiempo de transporte de aquí hacia el trabajo, pero estar ya en un solo sitio en la casa como que te agobia, ¿no? Un poco, como que te frustra, y yo creo que a todas las personas sí nos ha afectado psicológicamente la pandemia en este sentido. Eso sería, Sandrita, lo que tendría que comentar. Sí, pues realmente este año de pandemia ha sido un reto personal para cada uno de nosotros. Como han dicho todos, ¿no? Ha sido un reto psicológico, ¿no? Porque quizás muchos estábamos acostumbrados a salir y a casi no estar en casa solamente para llegar a dormir. Pero ahora con la pandemia prácticamente la casa era tu trabajo, tu lugar de vacaciones, tu lugar de hacer ejercicio. Era todo ahí mismo, sí, en un solo espacio. ¿Se acuerdan cuando a veces mandaban esos memes que decían, sí, hoy me voy de vacaciones a la sala, mañana me voy de vacaciones al comedor? Cosas así. O sea, realmente fue un reto psicológico para cada uno de nosotros. Y el abrirnos a nuevas tecnologías, porque quizás el Zoom antes no era muy utilizado, quizás pocas personas lo utilizaban para realizar conferencias internacionales o cosas así, ¿no? Cuando hay proyectos compartidos, pero a todos nos tocó aprender a utilizar el Zoom, el saber, como decían, cómo utilizar el volumen, cómo acomodar la cámara, cómo aprender muchas cosas que no entendías, cómo colocar fondos virtuales. O sea, realmente fue un descubrimiento, un aprendizaje, el poder utilizar estas nuevas herramientas que nos permitían mantener la comunicación con nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros familiares. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué dices, Eli? Yo creo incluso que, bueno, si nos centramos al programa, por ejemplo, exclusivamente, nunca nos imaginamos, creo yo, no sé, nunca creo que estuvo en nuestras cabezas hacer un programa por Zoom, ¿no? Y reunirnos aquí los 5 para hacer el programa, y no solo el Zoom, sino otras plataformas que utilizamos para que el programa salga por los en vivo en el Facebook, como el OBS y como un montón de otras herramientas que creo que nos tocó aprender a utilizar, ¿no? Creo que fue algo bueno, en realidad, aprender todo eso. Pero hay varios estudios que indican que ojalá se mantenga esta parte de la virtualidad también, que no sea solo algo pasajero que suceda solo en pandemia. Pero creo que también fue algo muy bueno, no solo para renovarnos nosotros como programa, para lograr salir en vivo para todos los radioescuchas, sino que también, por ejemplo, pudimos asistir a cursos que a lo mejor antes no podíamos haberlo hecho, no sé, cursos que estaban en Estados Unidos, cursos en España, en un montón de lugares, que a través de estas plataformas ahora fueron posibles hacerlos. Entonces creo que también eso fue algo ventajoso, el de esta conectividad que hubo en este año de pandemia. Sí. ¿Qué opinas, Jimé? O Alfonso. Sigue, Jimé. Bueno, les iba a comentar que de hecho Zoom se hizo, antes, como dice él, era solamente para reuniones corporativas, pues solamente las grandes empresas tenían Zoom. Zoom nunca se esperó tener tantos usuarios, hasta el punto de que ahora una acción cuesta $17 millones. Las acciones de Zoom en la bolsa de valores subieron. Se dispararon. Dispararon. O sea, quienes tenían acciones de Zoom también subieron. Pero Zoom no se esperaba tener tanta gente. Así que hubieron problemas de seguridad, que todos recordarán al inicio que estábamos emocionados en Zoom, en cursos, y de repente música, no sé, en alemán, en chino. Vieron, ¿qué pasa? ¿Quién es el gracioso? No era nadie. Era... O imágenes porno. Pero, en muchos eventos internacionales. Disculpa cortarte, Jimena, pero eso no fue solamente al inicio. Ingratamente, hace poco tiempo asistí a un evento organizado por una universidad ecuatoriana en la que lamentablemente se entrometieron escenas obscenas. No. ¿En serio? Sí, cuando ya había terminado. No, lamentablemente no. Cuando habían decenas de asistentes ya en la sala, y claro, ahí estuvieron
de como unos 5 minutos las decenas, nadie las pudo quitar y lo que tuvimos que hacer fue salir todos y volver a entrar básicamente. Claro, no, y ahí se pudo resolver el problema. Pero sí, lamentablemente eso, creo que todavía hay unos pequeños huecos de seguridad, y no solamente en Zoom, ¿no? Que estamos utilizando ahora este momento, sino en todas las plataformas que utilizamos ahora para hacer llamadas en vivo, etc. Sí, pues. Frank, Jimé, ¿ya acabaste para que veamos qué dice Franklin? Ya, Sí, ok. yo creo que también a nuestro programa benefició mucho el uso de las redes sociales, ¿no? Mediante los webinars que se organizó. Pudimos difundir un poquito más, pudimos llegar a un mayor número de personas que nos llegaron a conocer y ahora son nuestros seguidores, ¿no? Creo que esa fue una ventaja fundamental. Y algo que me parece un poquito extraño, ustedes se han preguntado qué será de Skype, porque antes yo personalmente utilizaba Skype para comunicaciones con otras personas, ¿no? Y Skype se perdió totalmente de la noche a la mañana. Nadie se acuerda de Skype, y Zoom de la noche a la mañana, como dijo Jimé, lidera la utilización en el mundo, ¿no? de esta plataforma virtual. Todavía hay empresas que manejan el Skype porque, bueno, estaba haciendo últimamente un trámite administrativo en una institución pública, para no decir en dónde. En el caso me vuelvo loca. Pero, por ejemplo, una de las maneras para ayudarte o facilitarte y no tener que ir al counter ahí a conversar con una persona que te ayude, sino lo hacen por Skype. Entonces hay algunas personas que están conectadas al Skype y por ahí te ayudan, y fue un rollo porque yo no me acordaba de la clave del Skype. Entonces, ¿cómo ingreso? Entonces todavía hay algunos lugares en donde ocupan el Skype todavía. Seguramente el Skype quedará con el Messenger, con el Internet Explorer en el baúl de los recuerdos. Sí, pero sí era chévere, ¿no? Quizás era más, más funcional en algunas cosas. Se podía llamar también a teléfonos fijos, recuerdo cuando estaba estudiando fuera del país, yo llamaba de ahí a la casa y ayudaba mucho. Sí, Jimé, ¿ibas a decir algo? Pero Skype todavía se utiliza. Sí, que Skype, donde dejamos de usarlo fue aquí en Latinoamérica, que casi no se utiliza, pero en cambio en Europa el Skype es muy común. Allá utilizan Skype o Microsoft Teams en lugar de Zoom para evitar estos intrusos indeseables. Skype tiene su seguridad muchísimo mejor, entonces es casi imposible que alguien entre en una conversación Skype. El problema es que tiene sus limitantes, el número de personas, por ejemplo, creo que solo puedes crear una reunión entre 4 personas al mucho, no tienes salas grandes, es por eso que se utiliza más para comunicación interpersonal o en empresas, como decía Eli, para tener seguridad de que la conversación va a ser solo entre 2 personas, si es que se trata de trámites importantes o algo que comprometa la seguridad de una institución. Igualmente ahí se utiliza Skype, y en las universidades también prefieren utilizar Skype que Zoom, porque también Skype puedes tener abiertos en 2 dispositivos a la vez con el mismo usuario sin problemas. En cambio Zoom tienes que entrar con otro usuario o con otro correo y por cosas así, ¿no? Pero yo también creo que Zoom es el que va a llegar y probablemente se quede, porque las ventajas de la virtualidad que se aprendieron ahora deberían quedarse, como los cursos. ¿Quién se iba a imaginar asistir a un curso en Estados Unidos con traducción simultánea y que no te cueste tanto como haber tenido que viajar, ir y recibir la misma información? Falta la interacción social, sí, pero la información, el conocimiento te puede llegar, y aún más caro para nosotros que, como decía Eli, no, ¿cómo te ibas a imaginar eso? Los cursos que dieron también de Brasil con traductor, entonces eso es algo muy chévere que ojalá y que se mantenga luego, para que cualquier curso que den internacional pueda ser retransmitido a otras personas que no puedan ir presencial. Eso sí me parece súper chévere. Respecto a eso, sí, dale. Sí, disculpa, quería añadir sobre los eventos de divulgación, eventos científicos, reuniones, congresos, etcétera, que es cierto que ahora tenemos una ventaja muy grande, ¿no? Y de hecho hay muchos congresos, reuniones científicas que se han masificado por esta misma razón, porque ahora más gente puede asistir
se evita desplazamiento, en muchos casos solicitudes de visa, pasajes de avión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también se pierde lo que ya habíamos dicho, esa y que también mencionó Jimena, la parte social, ¿no? Muchas veces en los congresos es más importante el cafecito de entre las charlas que lo que realmente se dijo en la charla, porque ahí se puede hacer preguntas directas, otro tipo de interacción que no podemos tener con la virtualidad. Y relacionado al tema de las clases que mencionaron también, ha sido un cambio, es otra dimensión, es otro mundo que no se puede comparar con lo anterior. Y de hecho, es tan otro mundo que se entiende de otra manera las materias, se entiende de otra manera la forma de enseñar, o se debería entender, y también los estudiantes deberían entender que es otra la manera en que ellos están aprendiendo, que se les está compartiendo la información, etc. Es un reto brutal. Para los profesores, sí, porque no se tiene absolutamente ningún, ya no llamarlo control, sino ningún conocimiento de cuál es el avance día a día de los alumnos, por más que se haga evaluaciones utilizando herramientas como el Moodle, el aula virtual, el mismo Teams, Zoom, etcétera, pero no es lo mismo que ver las caras de los alumnos, ¿no? Cuando uno le cuenta algo interesante a un grupo de alumnos, tal vez de 30 y 25 que no les importa, pero a 5 sí les importa y se les ilumina los ojos y se ve realmente cómo esa información les va a cambiar o les ha impactado. Ahora con Teams lo que vemos son cuadrados negros, donde en el mejor de los casos los estudiantes han puesto su fotografía, o si no es simplemente el cuadrado negro y no se tiene ningún otro tipo de feedback, ¿no? Además, los estudiantes normalmente en clases presenciales no es que hacían muchísimas preguntas, y eso obviamente con la virtualidad se acentúa más. Por ejemplo, de un grupo de 20, normalmente en una clase hacían preguntas 2, 3, 4, 5. Ahora en el mismo grupo de 20, con la virtualidad hacen preguntas 1 seguro y 2 si es que el grupo es bastante interesado. Pero también se ha perdido eso, ¿no? No podemos saber qué están haciendo los alumnos mientras están escuchando la clase. Y claro, ellos tienen toda la libertad para hacer cualquier otra cosa, pero se pierde esa parte de enfoque, esa parte de concentración, etcétera, etcétera. Sí, Eli. Yo creo que también algo malo detrás de esto de las clases, porque como lo mencionaban, o sea, el poder estar en estos cursos de manera online es definitivamente buena. Pero justo ayer leía un artículo que sacaron de un estudio que hacen en Google, en donde, déjenme lo busco bien para no olvidarme, en donde algunas de las palabras o de las búsquedas que vieron que tenían muchísimo alcance en el Google era copiar online o cómo copiar examen online. Entonces decía que con esto de la virtualidad también la parte de la honestidad académica no ha salido como bien parada, ¿no? Porque los chicos, en lugar de, no sé, ponerle ganas y entusiasmo, como decía Alfonso, pues están googleando cómo poder copiar un examen. Entonces vemos que esas son un poquito las cosas malas que trae también esta parte de la virtualidad. Sí, pues realmente en esta época creo que cada una de las personas, cada uno de los seres humanos ha desarrollado ciertas potencialidades, quizás hacia lo positivo y quizás hacia lo negativo. O sea, realmente no sé si será una parte de la corrupción o una parte de la viveza criolla, como le llamamos aquí, pero creo que en muchos aspectos quizás, si es que nosotros nos vamos hacia la parte negativa, estamos perdiendo nosotros mismos, ¿no? Y los estudiantes son los que se perjudican a futuro, y es algo realmente triste. Pero bueno, ¿qué ha pasado, chicos, en cada uno de ustedes durante este tiempo? ¿Cuál ha sido su evolución personal? ¿Adquirieron nuevas habilidades? ¿Descubrieron nuevas cosas dentro de ustedes? ¿Qué cambios hubo? ¿Quién empieza? Elizabeth. Siempre yo. O sea, yo creo que ha sido súper chévere, porque hemos aprendido muchas cosas, como les digo, bueno, yo a veces a ratos también de la mano de mi hermano en la parte tecnológica, esto del OBS, esto del Zoom, de hacer producción, de que detrás del programa hay una parte de la producción, aprender nuevos programas para poner cosas, o sea, siempre con la idea de hacer que nuestros internautas
vean que le tenemos mucho cariño al programa y que queremos, obviamente, como nuestro lema lo dice, que la ciencia triunfe, ¿no? Entonces creo que eso ha sido súper chévere, súper bonito, aprender nuevas cosas y involucrarnos en esto de la virtualidad más para llegar a los internautas, porque al final es por ellos y para ellos que hacemos este programa, ¿no? Creo que aprender todo esto nuevo ha sido súper interesante, con todos los pros y los contras, ¿no? Que ya lo hemos mencionado aquí. Creo que sí, estar en la casa todo el tiempo ya no funciona, pero siempre es chévere recibir, sobre todo en redes sociales, los likes o los mensajes que suelen poner en Twitter a veces cuando nos dicen estoy listo para escuchar su programa. Eso creo que nos motiva para seguir adelante. Franklin, ¿qué nos cuentas? ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu evolución personal en este tiempo? Hay más de preocupación, pienso yo, de todos los problemas que se ven en el Ecuador, ¿no? Los problemas de los enfermos, las personas que fueron afectadas. Eso fue un poquito problemático para mí personalmente, ¿no? Que sí fue un problema ver todo lo que está pasando en el país con la enfermedad y todavía no se ve una solución cercana al problema este del famoso virus, el COVID. Entonces, bueno, pienso lo tecnológico, como dijo Elizabeth, fue también interesante, aprender mucho y un tanto forzado. Yo siempre me llevo un poquito más a la antigua. Me gusta siempre escribir en un cuaderno, ahorita estoy escribiendo. No soy tanto de llevar las cosas digitalmente o subirlas a la nube. Ahora forzosamente he aprendido eso y es bueno también, ¿no? Hacerlo. Ya tengo en el cuaderno, pero siempre en el cuaderno y luego a la nube, nunca directamente, siempre tengo ese tip. Y sí, eso ha sido principalmente, ¿no? lo tecnológico, ¿no? Y también hacer este programa ha sido un aliciente para mí, ¿no? Siempre es una salida a los problemas, el conversar con mis compañeros de cabina del programa, con ustedes, y conversar, el criticar los problemas, tener las conversaciones, ¿no? Siempre tenemos nuestros momentos de divagar cuando estamos planificando los problemas y empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de cómo sería la vida en Marte, quién quisiera de la vida y todo eso, ¿no? Eso ha sido muy bonito y sí, siempre lo positivo, ¿no? Hay que ver siempre lo positivo y seguir para adelante. ¿Qué nos dices, Jime? ¿Cuál ha sido tu evolución personal en este año? Bueno, creo que, como dice Frank, lo primero fue darte cuenta. Creo que tuvimos muchísimo tiempo para leer, para ver noticias que no sé ahora si fue bueno o malo, pero habían tantas noticias con el factor social del país, principalmente del mundo, que te hacía dar cuenta de eso, ¿no? De cómo están otras personas y buscar la manera de ayudar a otros, porque ahí te das cuenta de que todo en esta vida, bueno, aquí especialmente, es un privilegio. La educación aquí es un privilegio, por más que digan que no, que todos tienen la posibilidad de. Ahora nos dimos cuenta de que no es así. Con esto de la teleeducación, ¿cuántos niños en las zonas rurales en estos precisos instantes no están recibiendo educación porque no tienen internet, no tienen un teléfono celular? Y lo triste es que no se busca opciones a nivel de gobierno. Simplemente vieron lo que la mayoría puede, pero no es la mayoría. Les están quitando también una oportunidad de aprender. El otro día vi una noticia muy triste, no recuerdo en qué parte exacta del país, pero un padre de familia falleció por ir a dejar los deberes de su hijo. Intentaba cruzar un río y, como dijo Sandrita, este invierno está terrible en todo el Ecuador. El río creció y el señor intentaba cruzar para ir a dejar los deberes de su hijo y se lo llevó el río. Vivían demasiado lejos de la zona donde estaba la escuelita. Y en cambio vimos, eso es una noticia muy triste, y también vimos del otro lado, como digo, en esta pandemia cada persona sacó lo mejor de sí, muchas y otras sacaron lo peor. Pero yo prefiero enfocarme en las personas que sacaron lo mejor de sí. Había docentes en la parte rural que con su bicicleta recorrían de casita en casita visitando a los niños, dándoles aunque sea una actividad de 1 hora.
porque sabían que no tenían internet, no tenían teléfono. Como se cerraron muchas de las escuelitas pequeñas, no tienen, realmente ellos no tienen ni siquiera manera de salir a un pueblo principal. Nosotros que hemos recorrido mucho el país en las fincas y todos sabemos la realidad, que es muy difícil. Viven en 4 paredes de caña o de madera y no tienen nada más. Entonces esa parte fue muy esperanzadora, ver que hay gente que le importa todavía el ayudar a los demás, que no solamente se limita a estar sentado o a esperar su sueldo, sino que hace algo por los demás. Y estoy segura de que eso va a ser una cadena buena, porque esos niños van a saber el esfuerzo que hizo y se esfuerzan en seguir adelante. Y otras personas vieron eso y empezaron a ayudar, y realmente en un punto se hizo una cadena, como la cadena de favores. Eso también fue muy esperanzador, ver que sacaban reportajes, sacaban cosas y la gente ayudaba, desde su punto ayudaba. O había mucha gente igual que escribía y los que se puede ayudaba. Ya no estaban solamente sentados en su punto. Y lo que más recalco siempre es que a veces el que menos tiene es el que más ha ayudado. Veías gente humilde que cuando le pedían ayudar a otros, llevaban lo que podían, sus cosechas o lo que sea, para ayudar a otros, mientras que estamos acostumbrados a ver que el que más tiene, cuando le pides ayuda, te dice solo, ay, qué pena, o toma $1 por pena. Pero realmente no es así. Como siempre he dicho, estamos en un mismo mundo, somos todos hermanos prácticamente, porque no sé otra palabra. Y pues es la empatía. Espero que la empatía crezca en lugar de disminuir, porque yo veo que con esta parte de que se ha restringido lo social, la empatía de algunas personas ha disminuido totalmente. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar cuando volvamos? Cuando volvamos a salir de aquí. Porque otro aspecto negativo ha sido que ya no hay horarios. No sé si ustedes les han notado, les pasa que 10 de la noche escriben a pedir algo, informes, 6 de la mañana llaman, o sea, ya no hay horarios. Y te escriben sábados, domingos, 9, 10, 11 de la noche, o tienes una lista. ¿Cómo va a ser cuando volvamos? ¿Va a ser lo mismo presencial todo el tiempo y después llegas a la casa y sigues trabajando? Es realmente también un estrés para las personas que les está sucediendo esto. No sé, creo que es a nivel global, según estaba leyendo. De hecho, ahora es a nivel global que Zoom está siendo utilizado, que les llaman por videollamada a las 11, 12 de la noche a pedir informes, y la gente es así como que son las 12 de la noche, cosas así. Pero esperemos, como digo, que sea al revés, que la gente mejore un poquito con este tiempo. Sí, Jimé, realmente ha sido, como tú dices, una época donde muchos parámetros se han cambiado totalmente y nos ha tocado adaptarnos. Quisiera pedirle a Alfonso que finalmente nos ayude a cerrar este segmento con una reflexión de lo que ha sido para él este año de pandemia, y que sea en 1 minuto máximo, porque el tiempo nos ha traicionado y queremos que como nos siempre ayudes tú cerrando. Sí, gracias, Alfonso. Yo creo que en la parte social general y en la parte personal también, el inicio de la pandemia sobre todo fue un momento para relativizar las cosas, porque de pronto cambió el escenario del mundo y nos dimos cuenta que hay cosas que no les prestábamos atención y que son muy importantes en nuestras vidas y otras que no tanto. Y parte de relativizar eso fue también darnos cuenta, como decía Jimena, que no todos estamos en las mismas condiciones. Y lamentablemente, en la parte negativa, darnos cuenta que son pocas las personas, sobre todo autoridades, que piensan en el bien común, y la mayoría que piensan en salvarse primero ellos sin importarle el resto. Lamentablemente nuestro país también es un país bastante desigual, inequitativo, donde no todos tenemos acceso a las mismas oportunidades. Entonces, ese fue, yo creo, la primera parte de los meses iniciales del confinamiento, que nos permitió relativizar eso, poner en perspectiva diferentes cosas, cada uno desde su realidad y, como decía, la sociedad también. Por otro lado, creo que independientemente de la realidad de cada uno,
nos hemos abierto, como decía también Franklin, a cosas que no nos imaginábamos siquiera que podíamos involucrarnos, que podíamos hacer o que podíamos manejar, ¿no? El caso de la tecnología, muchos al inicio de la pandemia se volcaron toda su creatividad en la gastronomía, por ejemplo, y se sorprendieron de las cosas que podían hacer. En mi caso personal, yo me vi sorprendido leyendo temas y viendo videos de cosas que antes incluso me parecían burlescas. Y claro, también ha sido un ejercicio de humildad saber que más allá de la frontera que yo me había puesto a mí mismo para informarme, conocer, etcétera, hay cosas que me pueden sorprender también. Y eso ha sido un gran aprendizaje durante esta pandemia. Para nadie ha sido fácil, eso seguro, ¿no? No ha sido un cuento de hadas de este último año y a todos nos ha afectado de una u otra manera. La cosa es reinventarnos, la resiliencia, ser capaces de, con las nuevas condiciones, continuar cada uno con sus motivos personales. Y uno de nuestros motivos personales es estar aquí compartiendo todos los viernes a las 10 de la mañana información científica, divulgar lo que nosotros creemos que puede servirles a nuestros internautas y lo hacemos con todo el cariño, y eso también ha sido parte de reinventarnos, el plasmar el programa desde otro punto de vista y desde otros medios también. Con eso cerramos este segmento de vivencia, sin querer terminar nostálgicos, sino más bien haciendo un resumen, ¿no?, de qué ha sido, cómo ha sido este año para nosotros y en general también. Bueno, y el día de hoy quiero estrenar un segmento súper interesante al que lo he llamado Niñas Rebeldes. Después de descubrir un hermoso libro, por casualidad, quiero estrenar, como les mencionaba hoy, el segmento Niñas Rebeldes. Y bueno, aquí está el libro que les voy a mencionar, que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, donde les daré a conocer historias de muchas mujeres. Cada uno de estos libros tiene 100 historias diferentes que demuestran el poder transformador de un corazón que confía. La mayoría de las mujeres extraordinarias cuyos cuentos están relatados en este libro nunca experimentó confianza, independientemente de la importancia de sus hallazgos, la audacia de sus aventuras o el alcance de su genio. Con frecuencia las subestimaron, olvidaron y hasta borraron de la historia. Estos libros tienen la dirección editorial y la dirección de arte de Francesca Cavallo y Elena Favilli. Hasta el momento voy descubriendo 3 tomos, este es el tercero, es decir que hay casi de 300 cuentos de mujeres diferentes, increíbles, y además están estupendos, ¿no? El día de hoy les contaré, o me centraré realmente en este tomo, que es el tomo 3, en donde se habla de 100 mujeres migrantes que cambiaron el mundo. Elena Favilli en el prólogo menciona que una niña rebelde es alguien que intenta mejorar el mundo para sí misma y para quien las rodea, sin importar de los riesgos, y pues estoy total y absolutamente de acuerdo con estas palabras. Entonces la historia que les voy a contar el día de hoy, porque son historias muy chiquititas, es sobre Elizabeth Kühler-Ross, una psiquiatra que emigró desde Suiza hasta Estados Unidos. Ella nació el 8 de julio de 1926. Y la historia dice así. Una noche de verano en Suiza nacieron unas trillizas llamadas Elizabeth, Erika y Eva. Desde el principio, Elizabeth decidió abrirse camino en el mundo y antes de siquiera acabar la escuela sabía que estudiaría medicina. Sus audaces planes enfurecieron a su padre, así que a los 16 años dejó la casa y se dedicó a 2 trabajos ocasionales y de voluntariado en hospitales durante la guerra. En 1951 entró a la facultad para estudiar psiquiatría y luego de casarse con un compañero médico se mudaron a los Estados Unidos.
En su nuevo empleo en un hospital trabajó con pacientes que tenían enfermedades incurables y le asombró ver cómo se les trataba porque el personal médico parecía saber muy poco de la muerte o de cómo se podía hablar de ella. Como creía que la muerte es parte de la vida y que la gente debería hablar de ella con franqueza, convenció al hospital de permitirle dar orientación y atención psicológica a los enfermos. Durante el resto de su carrera como psiquiatra, profesora y escritora, enseñó a los estudiantes de medicina, médicos y enfermeras a ser abiertos y compasivos con los moribundos, además de que desarrolló la conocida teoría sobre las 5 etapas del duelo. Su labor cambió muchas actitudes en la comunidad médica e inspiró la creación del sistema de hospicios, que son clínicas especiales que atienden a pacientes terminales. Por su trabajo pionero, en 2007 se la incluyó en el Salón Nacional de la Fama de las Mujeres en Estados Unidos. Una frase de Elizabeth dice: la máxima lección que debemos aprender es el amor incondicional, no solo hacia nosotros mismos, sino también hacia los demás. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes nos lleva por estas increíbles historias para niñas, adolescentes y, por qué no, mujeres adultas que sueñen grande, aspiren a más, luchen con fuerza y ante la duda recuerden que lo estamos haciendo bien. Espero que les haya gustado este segmento nuevo, Niñas Rebeldes, y nos vemos en una próxima entrega. Bueno, y como Sandrita lo había mencionado, el tiempo es corto. Como siempre nos juega una mala pasada. Así que ya tenemos que despedirnos de todos ustedes internautas. Nos vemos la próxima semana. Antes de irme, quiero saludar a los fieles oyentes que están siempre en redes sociales. Miguel Ibáñez nos dice: nos ha afectado, bichos, pero adelante con su programa, que es muy bueno. Gracias, Miguel, por las palabras y por esas palabras de ánimo. Además nos da la respuesta a la bicho pregunta y dice el cerillo. Ya vamos a ver, Miguel, si es que estás en lo cierto. También quiero mandar un saludo a Mache Moreno Ramírez, que nos dice éxitos siempre. Muchas gracias, Mache. Como digo, los mensajes de ánimo y cada like que pone en nuestras redes sociales nos motivan a nosotros para seguir adelante viernes a viernes con nuestro programa. Ha sido un gusto haber estado en esta nueva entrega de Humanos y Otros Bichos. Nos vemos el próximo viernes. Por supuesto, Eli, es un gusto cuando recibimos estos mensajes. Bueno, les voy a recordar la bicho pregunta por última vez para que tengan una última oportunidad. Estás en una sala a oscuras con una vela, una estufa de leña y una lámpara de gas. Tienes solamente una cerilla. Así que, ¿qué es lo que enciendes primero? A ver, última vez que tienen para responder, Sandrita, Frank, que tienes la respuesta correcta. Está facilito. La vela. No. Una lámpara de gas que ilumina más, ¿no? Pero es que tienes un solo cerillo. Con un solo cerillo no vas a prender la lámpara de gas. La vela. Pero ¿qué enciendes primero? Es que la pregunta es clara. ¿Qué enciendes primero entre todo? La cerilla. Exacto. Ah. Eso dice que está súper fácil. Miguel también tiene la respuesta correcta. Si no enciendes la cerilla, no puedes encender nada. Ya después de la cerilla puedes encender la vela y con la vela encender el resto de cosas y ya estás obligado. Así que esta semana era solamente de escuchar la bicha. Iba a decir encender la linterna del celular. Pero no tienes el celular. Ya que estamos con esto de la tecnología. No, esta vez no hay celular. Estás en un cuarto botado. Pero bueno, muchas gracias por participar, bichos. Y pues sí, que sigamos adelante y que en un futuro nos volvamos a ver en una cabina o con nuestras
universidad abierta de nuevo, con las puertas abiertas como ha estado siempre. Creo que es el sueño de todos y sabemos que se va a cumplir, así que solo tengamos un poquito de paciencia. Hasta eso, escúchenos vía Zoom, Facebook, Telegram, Instagram, podcast en Spotify. Síganos y denos sus likes. Hasta una próxima entrega, dicho. Fue un gusto compartir con ustedes este tiempo y estas vivencias de pandemia. Nos veremos la próxima semana con nuevas sorpresas de la divulgación de la ciencia. Y no se olviden de cuidarse mucho, pues aún la pandemia no ha terminado. Un abrazo y hasta la próxima semana. Internautas, como siempre, recuerden que mientras no podamos volver a las actividades presenciales, estaremos transmitiendo este programa por el Facebook Live de Humanos y Otros Bichos y de la radio universitaria online, todos los viernes desde las 10 horas. Y también subiremos los videos a nuestras redes sociales para que puedan verlos y disfrutarlos cuando quieran y cuando tengan tiempo. Hasta el próximo viernes. Gracias, internautas, por compartir este espacio de divulgación científica con nosotros, por escucharnos en estas vivencias de pandemia. El próximo lunes 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua. Y como dijo el poeta Odín, miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua. Cuidémosla porque es lo más importante que tenemos en el planeta. Muchas gracias a Elizabeth y a su hermano Edison por ayudarnos siempre en la parte técnica con los controles. La próxima semana, el próximo viernes, estaremos nuevamente a las 10 horas compartiendo una hora de divulgación científica con ustedes. Gracias por acompañarnos y ya no lo voy a decir a la vez porque nunca nos sale igual, pero si los decimos todos, creo que sería igual de bien. Hasta la próxima semana y que la ciencia triunfe. Fue de Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.